A veces la ley del enemigo de mi enemigo es mi amigo. Puede llegar a funcionar sobre todo en la política. La masacre que se llevó a cabo en Vietnam, en diversas partes de este país, todo realizado por Estados Unidos, fue una de las peores tragedias que se ha notado en lo largo de la historia. Hay una en específico en My Lai. Fue una de las peores matanzas de civiles que fue perpetrada por soldados de Estados Unidos durante precisamente esta guerra en Vietnam. Unos 104 campesinos del remoto pueblo de entre 1 y 82 años perdieron la vida porque el ejército estadounidense se enfrentó a una feroz resistencia de esta guerrilla vietnamita que contaba con el apoyo de la población local y sobre todo la forma en la que se logró ganar este conflicto militar. Los altos mandos en Washington en ese entonces empezaron a considerar cada aldea como un bastión guerrillero e hicieron la vista gorda ante los empleos de tácticas de exterminio total en esta guerra. De ello nadie habla. Los que dirigían esta guerra en el Pentágono, en la Casa Blanca, deberían haber rendido cuentas, porque llevaron a juicio al teniente William Calley, pero él solo era un pez pequeño. Toda la responsabilidad de esto no recae en Calley, sino en los hombres que dirigieron la guerra, los altos mandos. Recordemos que hace un tiempo un antiguo veterano de Vietnam, el político estadounidense John Kerry, recibió muchas críticas durante su fallida carrera presidencial en el 2004, sobre todo porque participó en la guerra de Vietnam y apoyó o estuvo a favor de la guerra en Irak antes de estar en contra. Pero se dio a conocer brevemente durante una entrevista en la televisión francesa que las guerras que ha realizado Estados Unidos se han llevado a cabo a base de mentiras. La de Irak fue un claro ejemplo de lo que ocurre en este país, que nadie dice absolutamente nada de este tipo de acciones de Estados Unidos, mientras el conflicto militar entre Ucrania y Rusia ha sido señalado como lo peor que le puede pasar al mundo. Y cuando fue Estados Unidos quien invadió los territorios, ¿por qué nadie dijo nada? Ahora Vietnam está comprometido a preservar y desarrollar la cooperación que tiene con Rusia. Independientemente de las circunstancias internacionales que cambian día con día, si hay algo por lo cual van a estar agradecidos los vietnamitas fue por la ayuda que se les prestó a esta nación cuando tenían que defenderse de Estados Unidos. Cuando ninguna otra nación los apoyó, en el entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, les prestó armamento, les ayudó en ciertas tácticas, pero Estados Unidos temía de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por eso su intención de destruir como tal este grupo para que fuera precisamente Estados Unidos el que controlara el mundo. Y actualmente el viceministro de Defensa de Vietnam ha dicho a altos funcionarios rusos durante su visita a Moscú que sean cuales sean las dificultades que enfrenta Rusia, Vietnam siempre va a apoyarlos. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, fue quien recibió al viceministro de Defensa de Vietnam. Porque finalmente, cuando alguien te brinda ayuda en el momento más vulnerable de tu vida, siempre habrá ese pedazo de respeto, de simpatía y sobre todo de lealtad. Más tarde se dio a conocer por parte del viceministro de Turismo, Deporte y Cultura y Comunicaciones, que se encontraba también en la gira, que precisamente Vietnam estará con Rusia bajo cualquier circunstancia, porque tienen esa lealtad, esa gratitud por lo que hicieron hace muchos años los rusos. El alto oficial militar vietnamita visitó Rusia para actualizar la hoja de ruta estratégica para la cooperación a largo plazo, que tanto Moscú como Hanoi acordaron desarrollar hace 2 años. De acuerdo con este ministro,
el gobierno ruso casi ha completado su contribución para el documento integral y de hecho pronto se espera que se entregue a sus socios vietnamitas todo completamente aprobado. De hecho, han considerado que se encuentran muy interesados en mejorar la cooperación bilateral en la amplia gama de áreas que tienen tanto Vietnam como Rusia, incluido el comercio y la inversión, la ciencia, la tecnología, la educación y sobre todo la cultura, ya que agregó que los lazos ruso-vietnamitas se construyeron sobre una base sólida de amistad y cooperación mutuamente beneficiosa durante muchos años. Y es algo que definitivamente, al igual que otras naciones, no quieren perder. Porque hemos visto a países como Siria, Irak, Afganistán, en este caso Vietnam, que buscan precisamente acercarse a Rusia. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto han sido apoyados. De hecho, en este momento existe un problema entre Rusia y Estados Unidos, además del asunto de Ucrania, porque precisamente Estados Unidos está muy interesado en destruir a Siria. ¿Y qué es lo que busca? Nuevamente los ataques o simple y sencillamente estar presente en esta zona. ¿Y qué es lo que está haciendo Rusia? Prestando aviones no de combate, pero sí que se dedican como tal a supervisar y a proteger Siria. Y como prácticamente se destruyeron un par de drones estadounidenses que se encontraban sobrevolando territorio sirio, que nadie sabe por qué estaban sobrevolando este territorio y por qué nadie dijo nada al respecto, se fueron destruidos por militares rusos, por estos aviones rusos a la orden de Siria, porque estaban sobrevolando territorio sirio y les pidieron, oye, ayúdame a derribar estos drones porque no tengo ni la más mínima idea de qué hacen en mi territorio. Y simple y sencillamente Rusia cumplió con la solicitud. Obviamente Estados Unidos está molesto porque perdió sus drones, pero ¿qué hace en territorio sirio? Cuando tiene sancionado a Siria. Recordemos que ninguno de los países de la Unión Europea y o miembros de la OTAN pudieron apoyar a Siria cuando se registró este terremoto sorprendente. A Turquía sí, porque es miembro de su grupo, pero con condiciones. Tenían que aceptar a Finlandia en la OTAN con su voto, que era el que prácticamente prohibía esta entrada. Tenía que aceptar a Finlandia para poder recibir recursos más adelante. Si quería continuar sobre todo Erdogan al poder. Ya una vez recibiendo todos los recursos que le pudieron o quisieron dar, ya se empeñó Erdogan en no aceptar la entrada de Suecia a la OTAN. Pero en el caso de Siria, ningún país podía acercarse a ellos, porque como estaba sancionado por Estados Unidos, era imposible entregar ayuda humanitaria después de esta catástrofe. Y ya meses después, cuando muchas personas perdieron la vida porque no pudieron llegar los rescatistas más que los rusos y chinos, ahora sí querían intentar ayudar a Siria. ¿Ya para qué? Cuando se necesitó, nadie volteó a ver a Siria. Pero ahora Estados Unidos se está volteando a ver porque necesita un poco de gas y petróleo, necesita recursos que tiene Siria. Y vemos sus drones sobrevolando este territorio cuando se supone que está sancionado y que no tienen ninguna relación de amistad. Por eso Rusia tomó la decisión de destruir estos drones. Retomando el tema de Vietnam, los oficiales militares rusos también están discutiendo con su invitado vietnamita los planes futuros. Esto para un centro tropical conjunto, una instalación de investigación con sede en Hanoi que celebró su 35 aniversario en marzo. Realiza estudios de hecho en áreas que van desde la medicina hasta las ciencias materiales, que pueden tener aplicaciones prácticas en materia de defensa. Por ello, vemos cómo Rusia es uno de los países más innovadores en materia de defensa, a diferencia de Estados Unidos, que está dejando mucho que desear todo el armamento que tiene y que se está observando en batalla con todo este asunto de Ucrania.
El trabajo del centro permite a Vietnam mejorar la resistencia de las armas y también el equipo que se compra a lo que entonces era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Rusia. Y también pretenden proteger la salud de las tripulaciones de submarinos, pilotos militares y soldados que se encuentran desplegados en condiciones difíciles. De hecho, este ministro que preside el comité vietnamita a cargo de este sitio ha informado lo siguiente. Recordemos que hace ya más de 40 años finalizó una de las guerras más sangrientas de la mitad del siglo XX. Y el carro de combate de fabricación soviética resultó ser, de hecho, el principal protagonista de las últimas horas de este conflicto. Por ello, Vietnam está agradecido con Rusia, porque les prestó asistencia cuando más lo necesitaban, cuando Estados Unidos estaba masacrando a su población y las organizaciones o en general el resto de los países ni siquiera los volteaban a ver. En los meses de marzo y abril de 1975, las tropas de Vietnam del Norte desencadenaron una ofensiva masiva que finalizó el 30 de abril en Saigón. Al frente de esta ofensiva estaban los tanques soviéticos T-54, cuyas tripulaciones recibieron la orden de irrumpir en la ciudad y asaltar el Palacio Presidencial. Prácticamente y después de ello, lograron ganar hasta cierto punto la guerra contra Estados Unidos, una vez que dos altos mandos de este país perdieron la vida en este ataque. ¿Por qué? Cuando entraron las armas soviéticas, fue en el momento en el que Estados Unidos dijo, está bien, yo no me meto, vamos a acabar el conflicto. Porque recordemos, quien logró detener la Segunda Guerra Mundial no fue Estados Unidos como lo pintan las películas. Hay varias personas, incluso exmilitares estadounidenses que reconocen que de no ser por Rusia, la guerra contra Alemania no se habría ganado. Y lo mismo ocurrió aquí. Estados Unidos tuvo que salir corriendo a pesar de que pinte otra historia. Pero nadie ha hecho nada por el territorio de Vietnam, por aquellas personas que fueron masacradas por Estados Unidos por sus guerras, que resultaron ser todas una mentira. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.